No, pero ¿estás bien? No almorzaste, pero estás bien. Exactamente. Ya. Estoy tomando Bueno. café. Ya, vamos a tratar de hacer una clase entonces entretenida a partir de estas condicionantes, de tener algunos hambre y otros estar ya almorzados y con... eh, naturalmente, uno después de almuerzo tiene que metabolizar y obviamente que se cansa porque todo el trabajo está corporalmente está en el abdomen, no en la cabeza. Entonces es más difícil, por eso esa razón de tomar café, cafeína y cosas por el estilo después de almuerzo, porque como que necesitamos un shot de cafeína y azúcar como para estar funcionando. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible. La presentación de hoy es una presentación que les preparé especialmente con... Hay mucha información sobre este tema. Yo traté de condensarlo lo más posible. Por supuesto que les voy a dejar bibliografía para que ustedes después revisen, lean, pero fundamentalmente acá está lo que ustedes tienen que saber básicamente, ¿ya? La unidad 2 de este curso se llama Fenómeno asociado a la semántica. Como tal, tiene 3 puntos. Las relaciones de sentido, el cambio de significado y el principio de composicionalidad. Son los 3 elementos que se han priorizado para hablar de los fenómenos asociados a semántica léxica. Nosotros vamos a trabajar en esta sesión las relaciones de sentido 2, porque ya habíamos visto la primera, ¿se acuerdan cuando vimos homonimia, simonimia, paronimia, polisemia? Ya cuando trabajamos y conversamos de esas distinciones, esas son las relaciones de sentido nivel 1, que son súper importantes para efectos de entender cómo funciona, cómo se ordena el léxico, cómo funciona, y cómo funciona el sentido de alguna manera, la relación entre las palabras. Lo que hoy día vamos a revisar son las relaciones de sentido que nos preparan para el trabajo en el plano del diccionario. Por eso que seguimos con uno de los 2 grandes objetivos del curso, que es analizar el significado de las unidades léxicas en contexto. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a revisar en esta sesión. Vamos a revisar las 4 tipos de relaciones. Como les decía hace un minuto atrás, existe muchísima información. Si ustedes ponen taxonomía o lo que sea en Google, googlean, les va a aparecer un montón de info. Alguna con cierto énfasis más destinado hacia la lógica proposicional, hacia la semántica, otro netamente en diccionario. Y lo que a nosotros nos interesa saber hoy es las distinciones súper claras. Digamos, primero, distinguir para poder ver de qué manera esto nos va a servir para el trabajo de la realización de diccionario. El primer tipo, tal vez es el tipo más ordenado, más claro de todo, es la taxonomía. Está muy asociada a la discusión de los glosarios, por ejemplo. Cuando usted en traducción se habla, se conversa sobre cómo se hacen los glosarios, muchas veces uno se acerca a la perspectiva taxonómica. ¿Por qué? Porque la taxonomía es la clasificación que surgió en la biología para poder ordenar todo el universo, digamos, el universo visible por el ser humano. Por eso se llama taxonomía, ¿eh? Como una manera de ordenar y clasificar. Y hay montones de clasificaciones. Bueno, toda la clasificación de los animales, vegetales, de todas las especies. ¿Ya? Cuando uno tiene interés por los dinosaurios, por ejemplo, seguramente ustedes cuando eran más niños se deben acordar que les interesaban los dinosaurios o cualquier tipo de animal y empezaban a hacer la relación entre ellos. Bueno, es difícil entender la relación entre las diferentes cosas o, digamos, propiedades, si es que no han sido precalificadas o preordenadas para poder entenderlo. Porque el material con el que trabaja la taxonomía y posteriormente el significado léxico es un continuum. Es la idea de que existe un continuum que como espacio semántico no es posible de separar y distinguir, sino es que si no se hace una clasificación arbitraria y antojadiza. Entonces, la idea de ordenar el espacio de significado es una idea fundamental para el trabajo de cualquier diccionario, de cualquier glosario. Si ustedes hacen un glosario sobre términos técnicos de la minería, por ejemplo, descargan uno, se van a dar cuenta que van a conocer con millones de términos que tienen que ver, por ejemplo, pienso en minería porque no solamente porque un tema súper recurrente ahora con lo que se está hablando del royalty, como siempre, cada cierto tiempo se empieza a hablar del royalty, y
no solo por eso, sino porque también es uno de las industrias que más millones de dólares mueve, y a los traductores también los mete en un círculo de trabajo súper potente. Así es que en la minería, por ejemplo, si ustedes van a hablar del lavado de, por ejemplo, la lixiviación, que es todo un proceso de trabajo de, de, eh, se pasa a minerar por piscinas, y hay un montón de términos técnicos que se usan. Bueno, ahí se encuentra con un continuum que hay que, obviamente, que clasificar. Ese que está ahí es el famosa imagen del sistema liniano, en homenaje a un científico Lin. El sistema liniano es, lógicamente, el nombre único latino que recibe un género y una especie. Y así se van clasificando. ¿Se fijan? Desde del dominio, reino, filo, división, clase, orden, familia, género, especie. O sea, la especie es lo último, pero toda la otra clasificación es tremenda. Les hablaba de los dinosaurios porque cuando uno revisa, no sé, y se pone a investigar cuáles son los dinosaurios que están en el Cretácico, entonces aparecen antecedentes de otras épocas, otras edades, y nuevas divisiones, nuevas subdivisiones, otras clases, y es como que es un mundo súper complejo. Pero en fin, esa es la primera gran clasificación. ¿Habían escuchado hablar de taxonomía alguna vez en traducción? No sé si en traducción, pero he escuchado el término taxonomía Mm, antes. ya, perfecto. Sí. Sí, se aplica harto en traducción. Y bueno, la taxonomía viene, como lo menciono, de mucho de la clasificación científica de las especies. O sea, taxonómicamente hablando, cualquier libro científico que trata sobre una clasificación de especies tiene que estar clasificado y de una manera súper jerárquica. Por eso ese mono que está ahí, esa figura, es súper representativa de lo que es una jerarquía taxonómica. Necesitamos tener esa panorámica, si no, no podemos entender el mundo desde ese punto de vista. Ahora bien, desde el punto de vista de... ya, aquí otras cosas. Perdón, me voy a saltar. Se me olvidaba esta pregunta. Ya, el paso acá de la taxonomía al significado, probablemente tal. La primera pregunta que uno debería hacerse, por ejemplo, ¿es posible, aquí, en términos taxonómicos, describir el continuum semántico de palabras que no calzan con la polisemia o la homonimia? Repito la pregunta. ¿Es posible describir un continuum semántico de palabras que no calzan con la polisemia o la homonimia? ¿Se acuerdan la polisemia y la homonimia? Lo que nos representaba, nos decía que habían significantes con distintos significados posibles, o bien significados con distintos significantes, y que algunos tenían que ver con relaciones de significado y otros con relaciones que de origen, buscando como la etimología de esas palabras, cómo llegan hasta acá. Bueno, el primer paso taxonómico para tratar de explicar el continuum semántico de las palabras ocurre con ciertas propiedades o ciertas áreas de semánticas que son propias de, por ejemplo, con el color. Si nosotros consideramos el color y pensamos que desde el oscuro al claro existe una gradación intermedia, por ejemplo, negro, azul, púrpura, verde, rojo, naranjo, amarillo, blanco. Si tenemos todas esas posibles gradaciones, entonces el color es posible dividirlo en términos de continuum. El punto está en que la relación entre el oscuro y claro es una relación horizontal. Ese continuum siempre va a estar visto a partir de una arbitrariedad, pero que siempre esa arbitrariedad va a hacernos que midamos en su condición propia, perfecta y equidistante a cada uno de esos colores que están ahí. O sea, son un continuum. O sea, este ejemplo nos hace ver que la taxonomía sí nos sirve para explicar en una primera dimensión cómo funciona el continuum semántico. O sea, la taxonomía nos permite ver esos elementos. Ahora, solo nos permite ver la relación horizontal de esos elementos. No podríamos verlo de otra manera. ¿Se le ocurre otra taxonomía posible desde este punto de vista semántico en el diario cotidiano? ¿Se le ocurre algo, chiquillas, chiquillos? Los meses del año, por ejemplo, podrían estar acá. Los días de la semana Sí, sí podría podrían ser. estar presentes. ¿Se fijan? Si tenemos
los meses del año, todos los meses del año son equidistantes unos con otros, o sea, son partes de ese continuum. Son como repertorio acotado. Entonces, la taxonomía funciona con elementos acotados. Por lo tanto, si uno hace un glosario donde establece ese continuo semántico, y lo establece a lo mejor arbitrariamente, pero porque el significado siempre se mueve, pero lo establece y puede sacar esa foto para ese momento y para cierto uso en particular, sí podemos armar una taxonomía que nos permita tener significados muy precisos. Y eso es crucial para poder armar cualquier espacio semántico. Ya, eso es la taxonomía. ¿Quedó clara la taxonomía? ¿Les parece entendible el ejemplo? Sí. Sí, sí. Bien, alguien está hablando en el chat, voy a mirar. Sí, profe, dice Beatriz y Paula. Gracias, chiquillas, por responder. Súper importante para poder ir avanzando. Segundo tipo. Este es uno, para mí, muy entretenido, es uno de los tipos favoritos desde el punto de vista del análisis del léxico, porque seguramente también en semántica lo tienen que haber escuchado, pero acá nosotros vamos a ocupar el campo, la distinción de campo léxico, campo semántico, nos va a servir, para abordar eso, nos va a servir mucho el tipo 2, hiponimia, hiperonimia, cohiponimia. Tal vez el tercer elemento no les es tan familiar, a lo mejor no lo han escuchado tanto, cohiponimia, pero los otros dos sí los tienen que haber escuchado. Fernanda me dice que su internet se escucha pésimo. ¿Me escuchan bien? ¿Mi internet está mala? Que se escucha bien, debe ser un problema. Habla Ah. de ella, que Mi internet Sí. está muy malo. Sí, dice Fernanda, sí. Pero por si acaso, a lo mejor puedo ser yo. Si tú cortésmente estás diciendo, Fernanda, oh, mi internet está malo, pero en realidad me estás queriendo decir, tal vez, pragmáticamente, que mi internet está malo. Entonces igual tengo que chequear. Ya, bien, vamos bien. Pregunta, ¿cómo se llaman todos esos pájaros que están ahí? ¿Podemos distinguirlos? ¿Cuántos podríamos distinguir de todos los que están ahí? Catherine, ¿cuántos podrías distinguir? La paloma, el tucán y el pelicano. El resto no. La Pero paloma, un pájaro carpintero y un cuervo, pero el Ya. resto ya no sé. el tucán, la paloma. A ver, dime por favor, así como de izquierda a derecha, de arriba abajo, ¿dónde está la paloma? ¿Número? La paloma está de izquierda a derecha en la cuarta. La cuarta, la primera fila. Sí, Ya. ¿El tucán? el tucán es el cuarto de la segunda fila, creo. El Y cuarto de el la segunda segundo fila. sería un loro. Es que como son dibujos no estoy muy segura. Ah, sí, sí. Me parece que el cuarto de la segunda fila es un pelícano. Un El Ay, tucán pelícano. eso. es Se negro. me confunden. Sí. Ya, pero miren, Bien. fíjense que este es un buen ejemplo para mostrarnos que es difícil. O sea, ¿cuántos sabemos? ¿Cuántos tipos de pájaros sabemos? ¿Cuáles son los nombres? Es difícil. Entonces, eh, en el cotidiano, si todos nosotros somos citadinos, hemos vivido siempre en la ciudad, es muy difícil que tengamos como una panorámica de muchos pájaros. Basta con que hayamos vivido en el campo alguna vez en nuestra vida o pasemos periodos en el campo y ahí el repertorio de animales, no solamente pájaros, sino de animales, se amplía y uno los puede distinguir. Y ahí podría meterme y decir, no, es que aquí pájaros chilenos y pájaros no chilenos también, o pájaros de tierra, pájaros de costa. ¿Se fijan? Uno ya puede empezar a clasificar taxonómicamente hablando. Si yo les dijera, estos son los pájaros de Chile y empecemos a clasificarlos. Pues bien, acá nos encontramos con es como una, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Un anverso y un reverso. O sea, por un lado tenemos, gracias, tenemos definiciones, podemos saber cuáles son. Mira, esos son los pájaros de Chile, el zorzal, el jilguero, la tenca, el picaflor gigante, el picaflor chiquitito. Muchos de estos lo hemos visto en nuestra vida cotidiana, algunos sin darnos cuenta, pero están por ahí. Pero una definición como esa que está ahí para picaflor, que da lo mismo si no se ve o no se ve, es una definición súper amplia, grande. Esa es la definición tipo enciclopédica que nosotros vamos a distinguir durante esta segunda unidad. La definición enciclopédica nos sirve para adentrarnos en
una clasificación que puede ser taxonómica, que tiene una ampliación técnica para un tipo de auditores en particular, y no nos sirve mucho para el día a día, porque primero se nos va a olvidar, y segundo, no le andamos diciendo a todo el mundo las definiciones literales y en grandes párrafos. O sea, como que no es muy natural saberse así las definiciones. Entonces tenemos que buscar otra manera. Y eso es lo que, retomando un poco el tema de la primera prueba, de la primera unidad, cuando decíamos que qué es lo que nos habían, lo que los sociólogos, los sociolingüistas nos habían ayudado en su momento, es que nos ayudaron a entender que la dimensión del significado hay que estudiarla en terreno, hay que ir al terreno a buscarla, hay que hacer encuestas, hay que trabajar esas distinciones, porque es ahí donde encontramos qué es lo que la gente, los hablantes, pensamos sobre cada uno de estos elementos. Es por eso que, si ustedes se fijan en grandes temas de nuestro contexto actual, por ejemplo, si uno pregunta así, random, ¿qué es para ti la diversidad? ¿Qué es para ti la inclusión? ¿Qué es para ti lo no genérico? O perdón, sí, bien digo. ¿Qué es para ti, etcétera? Bueno, temas que son súper polémicos. Por ejemplo, uno dice, no, pero ¿qué polémico va a tener el concepto de diversidad, el concepto de inclusión? Bueno, basta con que empecemos a preguntar a distintas personas de distintas edades y tal vez empezamos a generar cierta segmentación y nos van a aparecer definiciones que nunca esperábamos que iban a aparecer. Entonces, eso es parte del proceso de que nos ayuda el fenómeno o las relaciones de significado que tienen la eponimia y la hiperonimia. Miren esto, por ejemplo. Acá tenemos 6 tipos que son bastante comunes en el habla cotidiana del chileno citadino, digamos, del que vive más cerca de la ciudad que del campo. El zorzal, el jilguero, el picaflor, el carpintero, el chincol, el quiltehue. Tal vez el carpintero y el quiltehue son más de ciertas zonas, más rurales, pero existen. En cambio, los otros sí están más presentes en la ciudad. Todos ellos corresponden a, o están englobados dentro de, genéricamente, de un pájaro. Entonces tenemos los dos tipos de relaciones fundamentales. Los elementos incluidos, que son los 6 listados ahí, y el elemento incluyente, que es el pájaro que está ahí arriba. Entonces, ese tipo de relación nos marca los hipónimos versus los hiperónimos. Entonces, cada campo semántico se va a mover en estas condiciones. No lo mencionamos así hace un par de clases atrás, pero ahora sí ya lo podemos tomar con propiedad. O sea, todos los elementos que nosotros empezamos a investigar en un campo semántico son elementos hipónimos, son sememas hipónimos, que se lexicalizan, o sea, se transforman en palabras, y esos a su vez tienen relaciones entre sí. Por lo tanto, nos encontramos que 3 tipos de relaciones. La relación entre sí de todos estos elementos, zorzal con jilguero, con picaflor, con chincol, con quiltehue, con carpintero, es decir, son cohipónimos, porque todos y cada uno de ellos son elementos incluidos como hipónimos dentro de un campo mayor, que es el campo denominado por el pájaro, el hiperónimo, que actúa como elemento generalizador. Eso es básicamente el concepto de la hiponimia, hiperonimia y cohiponimia. Lo interesante acá es que, a diferencia del primer tipo, el taxonómico, acá nos encontramos con una relación que puede cumplir dos ejes, vertical y horizontal. La taxonomía solamente opera en el plano horizontal, ¿recuerdan? Solamente los meses del año, los días de la semana, los colores del arco iris, no sé. Acá no, acá nos movemos en 2 ejes jerárquicos. Y estas relaciones jerárquicas ya entonces nos entregan, de por sí nos entregan una gran posibilidad de riqueza y hace que nosotros podamos hasta subclasificar y podemos decir que cuáles son pájaros de ciudad, pájaros de campo, pájaros de zona central versus zona centro-sur o tal vez norte, y ahí uno empieza a generar más clasificaciones. Pues bien, entonces, lo vertical nos permite ir de lo genérico a lo específico y lo horizontal nos permite hablar de signos que son del mismo nivel. ¿Qué es lo que hace el estudio de los diccionarios? El estudio de diccionarios se mete en la hiponimia y busca y rebusca cuáles son todos estos elementos de significado que permiten que todo ese grupo de palabras sean parte de un grupo, de un equipo. Aquí algunos conceptos fundamentales. Lo genérico, entonces, es el hiperónimo. Lo subordinado, entre comillas, es el hipónimo. La relación entre 2
o más hipónimos es la cooponimia. Y ahí, en ese mono, en ese esquema, nos encontramos, ese esquema está en Gutiérrez Salvador, que es un libro que les voy a dejar en el Moodle como material de consulta con unas páginas para poder leer. Ahí extraje varias definiciones y las puse acá y simplifiqué algunas cosas para hacerlo más rápido para la presentación. Pero en ese libro está como el contexto, así un capítulo completo dedicado a esto, por ejemplo. Bueno, y a todas las cosas que hemos estado viendo también. Acá nos encontramos entonces con 3 niveles, fíjense. El nivel del hiperónimo por arriba, copularmente, hipónimos de distintos niveles. Podrían haber hipónimos de nivel 1, 2, 3, básicamente, porque podrían haber varias relaciones intermedias, y la relación horizontal de cohiponimia entre los componentes que están presentes aquí. De tal forma que, si ustedes ven las flechitas que hay ahí, las relaciones van hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados, van y vuelven. Eso es el fenómeno en sí. Así que les voy a pedir lo siguiente. Ejercicio. Tenemos pingüino, mamífero, animal, canario, ave, hiena. Ordenen ustedes, cada uno de ustedes, la relación jerárquica vertical y horizontal posible de estos elementos. Como lo vimos en el ejemplo anterior de pájaro y en el ejemplo de este triángulo de la relación. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Vale. Tómense un minuto para hacer el orden. ¿Cómo están? ¿Lo lograron ya? ¿Quién terminó? ¿Todavía no? Sí. Paula sí terminó. Sí, profe. Ya, terminaste también. Bien. Ya, ¿quién podría darnos su orden, su estructuración? Mariana, ¿estás por ahí? ¿Lo hiciste? Linda, ¿estás por ahí? ¿Lo hiciste? Natalia, Profe, ¿lo puedo hacer yo? bueno, Sofía, Ya. Tengo como animal como el hiperónimo máximo. ya, O sea, el gran hiperónimo. Después el mamífero se divide en mamífero y después ave. El mamífero puse hiena, en ave pingüino y canario. ya, súper. Aquí yo tengo el esquema, a ver si concordamos. Animal, ¿cierto? Ave, mamífero, ¿sí? ¿Cierto? Así era. Sí. Canario y pingüino. Ya, bien. Sí, es sencillo, es un ejercicio bien sencillo porque no hay mucha complicación. Piensen ustedes, bien, gracias Sofía, muy bien. Piensen ustedes la complicación que puede aparecer
cuando en estos mismos planos empiezan a aparecer subdivisiones. Si, por ejemplo, quisiéramos nosotros decir que en ave, dentro de ave, aparece canario, aparece pingüino, ya. Pero si aparece canario, pingüino, jilguero, pato, ya tendríamos 4, dos acuáticas, 2 terrestres, y entre sí ya podríamos hacer 2 diferenciaciones y tal vez hasta 4 diferenciaciones. O sea, dentro de la clase de ave podría haber más. Ah, falta llena. Sí, tienes razón. Ahí faltaba llena. Eso. Bien. Gracias. Entonces, nos encontramos con que en cada uno de los niveles, ahí tenemos 3 niveles. Lo importante en el trabajo de hiperonimia y hiponimia es determinar, identificar cuáles son los niveles. Y luego, dentro de esos niveles, poder hacer las distinciones correspondientes y jugar con el método de posiciones distintivas y decir qué es lo que hay adentro de cada uno de estos elementos que nos permite distinguir a cada uno de ellos. En resumen, el canario es un ave y el ave es un animal. La hiena es un mamífero, el mamífero es un animal. Esa es la manera de hacer la lectura. Entonces nos encontramos, si le denominamos X, ave y canario, tendremos el siguiente raciocinio. Si I es un X, entonces X es el superior. O sea, puede ser también el término genérico de arriba. Siempre va a ser de esa manera. Por eso es que decimos que cuando pensamos en un canario, pensamos inmediatamente en un ave. Y pensamos en un animal. Pero si pensamos en un animal, no necesariamente vamos a pensar en un canario. Y es por eso que el juego de los prototipos es fundamental. Porque cuando alguien dice, oye, este gallo es un animal, y lo dice de manera despectiva, o lo puede decir con cariño, medio chistoso, ¿en qué estamos pensando en eso? Estamos pensando en un animal, ¿cuál es el animal que se viene a la mente? Entonces, ese prototipo de lo que estamos pensando podría ser cualquiera de estos, y miren más. Entonces, la manera en que nosotros pensamos y logramos definir puede ser un poco antojadiza y puede ser confusa. Si vamos a la calle, hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente cómo define un animal, tal vez no sea la mejor forma de obtener esa definición de animal, porque nos van a decir cualquier cosa. En cambio, deberíamos afinar la pregunta, y eso es lo que vamos a hacer en esta unidad cuando empecemos a revisar cómo se construye un diccionario. ¿Cuáles son las preguntas que se deben hacer para poder obtener la mejor información posible y generar este campo semántico de hiperónimos, hipónimos y distinciones fundamentales que nos permita identificar dónde está cada cosa? Bien, ahí está entonces el hiperónimo y el hipónimo subordinado, lo que está más abajo. Claro, X es el superior, el hiperónimo de I, eso es. Entonces I es el subordinado del hipónimo. Ya, bien, ahí están los 3 niveles de representación. Por lo tanto, y esto ya como resumen, dentro de la hiperonimia y hiponimia, tenemos entonces el genérico y la especie, que implica relaciones de inclusión, que son de 2 tipos, la extensional y la intencional. ¿Ya? La extensional es la clase designativa del hiperónimo, que hace que cuando uno piensa en animal, pueda pensar en cualquier cosa. Y cuando uno piensa de manera intencional, piensa en el hipónimo, y ese hipónimo es que nos va a entregar rasgos hacia arriba. O sea, si pensamos en un ave, esa ave no necesariamente, a lo mejor la estamos viendo desde el punto de vista de que sea un animal, probablemente tal, a lo mejor estamos pensando, puede que esa ave esté relacionada con la especie, como está intermedia, puede que estemos hablando del ave como animal, o puede que estemos hablando del ave como especie en particular, como por ejemplo un pingüino o un canario. Lo interesante acá es que tanto el canario como el pingüino que aparecen adentro son los cohipónimos y se van a distinguir también por algunos rasgos. Y aquí aparece el método de posiciones distintivas, traído desde la fonología, donde fíjense que tanto canario como ave concuerdan en 3 de 4 aspectos, pero no concuerdan en uno fundamental, que es cantar o no cantar. O sea, fíjense que el hiperónimo, que es el extensional, incluye al hipónimo, que es el canario, pero así todo, no necesariamente el hipónimo tiene que tener todas las propiedades del hiperónimo. Por lo tanto, la posibilidad de generar varios campos semánticos adentro de esto es ilimitada. O sea, puede ser dependiendo del tipo de significado,
de la alusión que esos hablantes tienen sobre algún referente en particular que los distraiga y generen un tipo de significado. Por ejemplo, si nosotros pensamos que todas las aves cantan, entonces no habría esta distinción, y para nosotros el canario, el hipónimo sería lo mismo que el hiperónimo. Pero sabemos que no todas las aves cantan, no todas las especies cantan, entonces suenan, hacen sonidos, pero no cantan necesariamente. Entonces eso hace que se abra el campo. ¿Sí? ¿Se entiende eso, esa última idea? Sobre las posibilidades que brinda la hiperonimia. Sí, Fíjense, perfecto. súper, gracias. Aquí tenemos entonces el animal, perdón, 5 observaciones. La primera, el hiperónimo es conocido también como el archilexema, ¿ya? O sea, el hiperónimo, como es tan genérico, permite que el significado transite de los hipónimos hacia el hiperónimo. Entonces nos vamos a encontrar que desde abajo hacia arriba, como veíamos en la diapo anterior, si I es un X y X es un Z, entonces el I es un Z. Eso va a aparecer siempre la transición desde abajo hacia arriba, entre comillas, desde el hipónimo hacia el hiperónimo. Segundo, la cohiponimia siempre va a ser una relación de oposición. O sea, no van a estar los mismos dos presentes. Si yo digo, me compré un canario, no es lo mismo que si me compré un pingüino. Si digo, me compré un ave, puede ser cualquier cosa. Entonces, si quiero jugar a las generalidades, que es un gran recurso que se utiliza en muchas maneras, en muchas formas de expresar o expresarse, es ocupar un genérico, de tal forma de no casarse con una idea y ocupar un sinónimo de manera genérica. Eso es muy típico, se usa harto. Por ejemplo, en lugares comunes que tienen que ver cuando los políticos hablan de derechos humanos, por ejemplo. Siempre hablan que todos respetan los derechos humanos. Pero entonces, ¿cuál es la distinción entre ciertos políticos que apoyan o apoyaron todas las golpizas y toda la violencia contra la gente, pobres cabros que quedaron sin ojos? O sea, ¿eso cómo se justifica? Entonces sí, lo justifican de alguna manera porque discursivamente utilizan algún elemento hiperónimo, genérico, para poder quedar bien como que el discurso, como que los derechos humanos sí se siguen respetando. 3. A diferencia de lo que ocurría en la sinonimia y homonimia y polisemia, estas relaciones que se establecen, estas son relaciones que se establecen solo entre significados. Eso es súper importante porque es el material con el que nosotros nos vamos a trabajar en la creación de diccionarios. Se trabaja con significados, con semántica pura, y eso nos va a permitir buscar, pesquisar cuáles son las categorías de palabra que necesitamos para hacer el diccionario. En otras palabras, bueno, en otra forma de decirlo, es tanto el trabajo que se hace con los elementos de significado, que a veces nos encontramos con que existen ciertas casillas vacías, como que no existe una palabra en sí que pueda contener como palabra el significado que se quiere transmitir. Y es por eso que en el habla cotidiana, cuando estamos conversando, estamos tratando de decir algo, a veces nos quedamos como, ¿existe esa palabra? ¿Existe esa palabra o no existe? Y uno trata de crear una palabra nueva, o la trata de decir de otra manera, con varias palabras, para poder expresar alguna sensación, alguna emoción, algún rasgo en particular. O sea, todo el tiempo que estamos hablando, estamos testeando cuáles son esos límites que existen entre los significados y la conformación de las palabras. Un poco volviendo a esa imagen que les planteaba en la primera, segunda clase, del auto, el auto, el chasis del auto y el significado que está dentro. A veces el significado está, pero el chasis no existe como tal, no existe la manera, la forma propiamente tal. Por eso vamos a empezar a hablar ahora, a partir de ahora, y a partir de este tema, de la lexicalización. O sea, la manera en que se plasma gráficamente y a través de una unidad monográfica un significado propiamente tal. Bien, las últimas, a ver, había dicho, di 3 observaciones acá, que están en la presentación marcadas, y las 4 y 5. La observación 4, ¿ya? Entre los cohipónimos siempre va a haber oposición.
Y siempre esa posición va a permitir que tengamos rasgos de base que permiten establecer que son cohipónimos y otros que permiten establecer que no lo son. Fíjense en este ejemplo de canario y pingüino. Si alguna vez pensamos que el canario y el pingüino no tenían nada que ver, bueno, sí tienen que ver desde el punto de vista que tienen alas y ponen huevos. Pero no tienen nada que ver el uno con el otro desde el punto de vista de que el pingüino sí nada, el canario no nada, el canario tira al agua, se muere, el canario vuela y el pingüino no hemos visto que vuelen. Hay unos efectos ópticos de pingüinos que se tiran por unos y así juegan y salen volando, pero es un vuelo momentáneo, es más bien un jugueteo. Por lo tanto, ahí está la prueba de que los cohipónimos se pueden estructurar en campos semánticos. Roman Jakobson, famoso del Círculo de Praga, que después se fue a Estados Unidos, que propuso este gran circuito de la comunicación, de emisor, receptor, mensaje, etc. Él sostenía que las oposiciones de los significados siempre eran binarias y en fonología funcionan muy bien. Pero lo que ocurre en lexicología es distinto, porque a veces nos encontramos con relaciones multilaterales, que es lo que vamos a ver más adelante. O sea, no siempre se dan estas relaciones de uno a uno como están ahí, binarias, sino que empiezan a aparecer otros elementos medio extraños de significado que no son tan fáciles de explicar o hay que hacer una vuelta para explicarlo. Tercer tipo, la meronimia y la holonimia. ¿Habían escuchado hablar de esto? Meronimia y holonimia. Sinceramente, esto no me acuerdo si es que lo vimos alguna vez. Ya, sí, es más difícil, más rápido, pero es complementario a lo que estamos conversando, sobre todo al tipo 2. Ya, lo que hacen estas distinciones, porque permiten la descripción de los componentes semánticos. La meronimia significa meros, parte, ónoma, nombre. Tomadas del griego, por supuesto. La meronimia es una relación semántica simétrica. Es decir, el significado de una palabra constituye una parte del significado total de otra al interior de un campo semántico. ¿Ya? O sea, el merónimo es una palabra cuyo significado es una parte del significado total de otra palabra, llamado este último holónimo. Así tal cual la definición. ¿Se les ocurre algún ejemplo que podría caracterizar, podría dejar claro la definición? Una parte que constituye merónimo, una palabra cuyo significado es una parte del significado total de otra. Miren esto. Por ejemplo, insecto. Los insectos tienen ojos, piernas, llamémosle piernas. Ave tiene alas, plumas. ¿Cuál es el merónimo? ¿Cuál es el holónimo? ¿Se les ocurre? Merónimo sería ala y el holónimo sería ave. El merónimo sería ala, ¿sí? Sí, Y el supongo. holónimo, el merónimo sería la palabra cuyo significado es parte del significado total de la otra. Claro. Alas, alas o plumas serían merónimos porque serían partes del total que es el holónimo, ave. Sí, sí. Claro, exacto. Exacto. Fíjense, miren la diferencia entre hiponimia y meronimia. Buena, gracias. La hiponimia, los voy a marcar a los tres, los voy a poner ahí. Fíjense, el canario es un ave, la hiponimia, ¿cierto? En la meronimia, el ave tiene plumas. ¿Ya? O sea, la diferencia está en que y las alas son parte del ave. O sea, la diferencia está en que en la hiponimia hiponimia, hiperonimia y hiponimia tenemos la relación de los tres niveles es súper clara como de menos a más. En la meronimia y en la holonimia lo que se hace es explicar cuáles son los componentes que tienen una cosa de otra. O sea, en el fondo, ¿para qué nos sirve la meronimia y la holonimia, entendidas conceptualmente? Nos sirven para poder diseñar un campo semántico. O sea, no creo que vayamos a usar mucho los términos así como tales, como que la meronimia y la homonimia los vamos a estar definiendo todo el tiempo. Más bien, lo que vamos a hacer es aplicarlo para poder tener súper claro cómo realizar la composición de un campo semántico.
Y eso sí que es súper importante, saber cuándo definir los componentes. Acá tal vez no tiene mucha dificultad entender que las plumas y las aves son parte del ave, pero si imagínense que estemos definiendo, haciendo una conceptualización de, por ejemplo, emociones. Emoción y el campo semántico de la emoción de la pena. Pena, tristeza, indignación, nostalgia, etc. Y tenemos que definir eso. ¿Ya? Ahí sí que viene el desafío importante. ¿Cuáles van a ser los componentes que son parte de? ¿Cuáles van a ser los elementos meronímicos y holonímicos para poder hacer la relación entre cada uno de ellos? ¿Ya? Bien, acá está el resumen. La relación de parte por un todo es la meronimia. Por ejemplo, el dedo es de la parte de la mano, el motor parte de un auto, el lunes parte de la semana. Meronimia, la parte que es de un todo. Y la holonimia, el todo de una parte. Como bien lo dijo Juan, ¿fuiste tú, Juan? Sí, fui yo. Ya. Como la holonimia, que la palabra es el todo, letra es la parte, bicicleta es el todo, pedal es la parte, cuerpo es todo, cabeza es la parte. ¿Ya? Es una manera entonces de ver la perspectiva de dónde proviene, de dónde se puede mirar con mayor atención, con focalización, el todo y la parte. Es un juego de visualización. Bien. Y el cuarto tipo, ya, y con esto terminamos la clase. Ánimo, ánimo, ánimo. El cuarto tipo es la relación miembro-colección y la relación porción-masa. Este tipo de relación es súper interesante porque ya nos permite entrarnos en la lexicalización. O sea, si bien los primeros dos que vimos, taxonimia, nos permite ordenar clasificaciones, términos horizontales, y cada uno de los significados está asociado a una palabra y se entiende muy rápidamente. En el segundo, hiperonimia, oponimia, cohiponimia, nos encontramos con relaciones puramente de significado, nada más que significado, y sobre esas relaciones de significado nosotros vamos a hacer el orden, la estructuración, la jerarquía, dependiendo de lo que los hablantes nos digan. Y ahí vamos a armar el campo. Ahora bien, pasa muchas veces que en la vida diaria nos encontramos con lexicalizaciones que son medias arbitrarias. ¿A qué me refiero? A que ciertos significados son asociados a una palabra y tiene ese significado y es como difícil de desarticular. Voy a explicarlo con un ejemplo. La relación de miembro-colección, si tenemos una oveja, es oveja, una oveja. Podemos agregar un par de ovejas. Tenemos una oveja, dos ovejas, tres ovejas. Tres ovejas. Podemos agregar otras ovejas más, pero ella ya hablar de 5, 6, 7 ovejas ya no nos queda medio incómodo. Mejor lexicalizamos a toda esa cantidad de ovejas y le decimos rebaño. Por lo tanto, el miembro es parte de la colección y la colección del miembro. Por lo tanto, no encontramos con que no es un campo semántico, sino que es una relación preestablecida. Es por eso que cuando somos niños, bueno, y hasta el día de hoy, uno dice, ¿cómo se le llama el concepto de, por ejemplo, cuando son muchos pájaros? ¿Cómo se llaman todos los pájaros que están juntos y que van volando y que pasaron volando por ahí? Parvada. Bandada, es la bandada. ¿Mandado? Bandada, sí. ¿Cómo se llama el grupo de perros que pasa un grupo de perros corriendo? Jauría. Jauría, muy bien. Bien, entonces, empecemos a hacer el ejercicio. Hagan el ejercicio de ver cuál es la palabra, cuál es el nombre léxico o lexicalizado del grupo de animales provenientes de grupo de caballos que pasan corriendo. Grupos, bueno, no pasan por la calle corriendo a cada rato, pero uno los puede ver o imaginarse. Ya. En fin, esas son las lexicalizaciones, las relaciones de miembro-colección. Y que a veces no están lexicalizadas, a veces la gente no las tiene, no las sabe, porque tienen un carácter a veces más enciclopédico, entonces no le llaman de esa manera, no le llaman con la palabra lexicalizada, o a veces sí está súper bien, súper claro. Piensen en otras cosas como ciertas confusiones lexicalizadas, por ejemplo, cuando en lo cotidiano se habla del yerno y la yerna. No sé si han escuchado hablar de eso, el yerno y la yerna. La gente confunde yerna con nuera. ¿Nuera o nuero? ¿Se dice yerna, yerno o nuero, nuera? ¿Quién es el yerno? El hijo,
la persona que es la pareja de la hija, en relación a la suegra, en relación a, wow, ¿qué es eso? Y uno empieza a ver que las relaciones de significado, por ejemplo, ese tipo de relaciones de parentesco, también tienen lexicalizaciones importantes y dependen una de la otra. Bien, la relación porción-masa. Una unidad lexicalizada para hacer medida. Esa es la gracia de esto. Clásico ejemplo, gotas de agua. Gotas es una porción. Digan que es súper arbitrario decir gota, porque cuando uno abre la llave, ¿cuándo habla de una gota? Tenemos estereotipado que la gota es como de este porte, así, como una cosa así que trin, cae. Pero esto es demasiado grande, tiene que ser algo minúsculo que cae de la llave. Pero si yo abro más fuerte y cae más grande. Entonces, la gota no tiene una medida científica, sino que es una porción mental. Y eso está lexicalizado en términos de significado y en términos de la palabra. El agua es la masa. Por lo tanto, nos engañamos a nosotros mismos diciéndonos que existen gotas de agua. Bueno, existe momentáneamente tal vez. Y vuelvo a insistir en esto. No hay una medida que nos pueda decir cuando hablamos de una gota, de un gotón, de un goterón, de un goterororón, de una gotita, gotitititita. Lo que estoy diciendo es ridículo. Pero sí lo que sabemos es que la porción de gota es algo lexicalizado y la masa de donde proviene esa porción es el agua. Que el agua no es masa. O sí, tiene masa, ya, podemos en una explicación física, pero tampoco amerita, porque somos hablantes, neófitos en cualquier materia técnica, simplemente hablamos. Luego, la lexicalización del singular y plural, también es un fenómeno que empieza a aparecer en algunas lenguas, muchas más que otras, y a veces nosotros mismos jugando aparece. Por ejemplo, un conjunto de personas significa gente, o sea, ahí está lexicalizada el conjunto de personas. El significado plural está lexicalizado en una palabra singular. Lo mismo ocurre con la gente está sufriendo, donde hay una pluralidad de personas. O sea, te fijas que ahora gente está conceptualizado como la pluralidad de personas. Bueno, el anterior es singular y habla de un grupo, sí, exactamente. O sea, estamos hablando de pluralidad de personas. Pero aquí viene la diferencia. Cuando uno pregunta, ¿cómo está tu gente? Ya empezamos con los matices. Sí, hablamos de familiares, plural, pero hablamos de todo el mundo. Estamos hablando de un grupo de personas que son familiares. O sea, esa pluralización ya es una lexicalización que conlleva implícitamente un significado distinto a los otros significados que revisamos arriba, los dos ejemplos. De tal manera que gente ya acaba de tomar una acepción distinta. ¿Y para qué decir en esta tercera? Cuando uno dice, ese candidato, ya que está de moda, tenemos elecciones el fin de semana, ese candidato no es gente. ¿Y eso qué significa? Que no es decente, por ejemplo. Que no es una persona decente. Y eso es singular. O sea, gente ya no es plural, ya es singular. Ya se transformó en otra cosa. Entonces, la lexicalización singular y plural es algo con lo que se juega mucho en la lengua. Acá tiene un ejemplo del inglés que se me ocurrió que apareció dentro de las cosas que estaba mirando para explicarle. Y fíjense esto. Grupo de músicos. The band is ready. Tomando que hay una pluralización versus una singularización versus una pluralización. Band is ready versus the band are ready. En el inglés se podría ocupar de las dos maneras pensando en que depende cómo lo veamos. De hecho, si ustedes ven los nombres de bandas o de colectivos, en inglés pueden decirse en singular o decirse en plural. ¿Mm? Tenemos otros casos también. El caso de gente en inglés es parecido, ¿eh? Porque people are, también es people are. Pero ahí, curiosamente, people are, ahí está pluralizado, people are. En cambio, en español, gente es, gente está singularizado con significado plural. ¿Me siguen un poco? Ese es el asunto con la lexicalización. ¿Tienen alguna pregunta o comentario sobre esto último?
No, yo lo entendí bien ¿No? al menos. ¿Se entendió? ¿Bien? Pablo Muñoz, ¿esa es tu foto tuya con tu perro? ¿No? No, ojalá. Mi perro me muerde. Parece un... Ese perro parece un... ay, ¿cómo se llama? Golden. Como un golden, Me ¿no? gustaría tener ese tipo de confianza con mi perro. Sí, los golden son los perros, son unos perros muy exquisitos. Sí, son como óptimos. Bien, eso es lo que tenía preparado para hoy, para mostrarles como un resumen, hiper resumen, porque no quería hacerlo en 2 clases. Tenemos tan pocas clases que preferí optimizar el tiempo, dejarles una presentación, concentrar un poco en mi presentación esta clase para dejarles esto con el orden de los 4 tipos de relaciones que son súper importantes. Son súper útiles, estoy ocupando mucho la palabra súper, porque nos permiten hacer ejercicios de campo semántico y nos permiten explorar los significados y poder hacer distinciones. Cuando uno hace, de hecho, cuando conversamos en una clase anterior sobre, ¿te acuerdan? Hicimos un ejercicio para poder sacar rasgos distintivos del ejemplo esto de la patineta, de la bicicleta, etcétera. Y ahí, cuando uno empieza a ver los rasgos, aparecen más rasgos de los que uno cree que existen. De tal forma que esta forma de revisar nos permite empezar a ordenar un poco más, ¿ya? Yo no quise presentarles esto antes de la prueba porque iba a ser más información y el objetivo de la prueba 1 era que ustedes pudieran hacer las distinciones fundamentales. Ahora con esto ya nos vamos a ir metiendo en el terreno de los diccionarios y hacer la diferencia también entre el diccionario y la enciclopedia, porque la enciclopedia tiene muchísimo contenido y no nos interesa todo ese contenido de la enciclopedia. Por eso se habla de hecho, hasta es como de repente peyorativo cuando se dice, no, eso es demasiado enciclopédico para mí, o demasiado enciclopédico para poder sabérselo de memoria. Ya, cuando uno ocupa la palabra enciclopédico así, es porque como adjetivo es como decir, es información es tanta información que no corresponde. Acá lo que necesitamos es algo preciso, puntual. ¿Mm? Es como cuando uno va al doctor y el doctor le hace una explicación técnica de algo que tiende a ser una definición más enciclopédica. A algunos nos gusta escuchar que nos expliquen más o menos técnicamente qué es lo que ocurrió, te torciste la mano, entonces, mira, pasó tal cosa en tal parte con la articulación y bla, 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 y uno escucha y wow, interesante. Pero hay algunos doctores, por ejemplo, que no les interesa hablar técnicamente, enciclopédicamente, y lo prefieren hacer en una descripción más rápida, como ajustada a lo que el paciente va a entender rápido. Y bueno, eso depende de las audiencias. Cada audiencia ve lo que le gusta. Pregunta, comentario final. ¿No? Yo al fin entendí la diferencia entre hiponimia y hiperonimia, así que estoy Ah, qué bueno. contenta con eso. Se me confundían. Estupendo, estupendo. Qué bueno, Pamela. Estupendo. Bien, terminamos hoy día 2 minutos antes, 3 minutos antes. Así que tengan una buena tarde. Ya la próxima semana hay receso, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, Sí, toca tenemos receso. receso. Tenemos receso, ya. Entonces, lexicogenencia lo tenemos ya 2 semanas más. Van a descansar un rato de lexicogenencia. Les voy a dejar páginas sugeridas, por supuesto, en Moodle sobre este libro, sobre lo que acabamos de ver y vamos a retomar la clase siguiente con esto. Yo sé que me van a alegar, no nos des tarea ni nada, pero les tengo que dejar un par de preguntas para que no quede tan en el aire todo. Eso es clásico de la pedagogía. ¿Qué es la lexicalización? Yo por ahí la definí rápidamente. Así que, ¿qué es la lexicalización? Esto sí es interesante, que puedan practicar, elaborar un esquema semántico de hiperonimia, hiponimia, cohiponimia de 3 niveles, como los ejemplos que vimos en la clase, cogiendo algún repertorio de palabras cotidianas. Puede ser cualquier cosa que a ustedes les parezca.
La tercera pregunta, tanto es así que existen hiperónimos e hipónimos que son casillas vacías, formas de contenido sin expresión lexicalizada simple. Si es una forma de contenido, la lengua siempre podrá manifestarla por medio de recursos perifrásticos. Son las lagunas del léxico. Piensen en 3 ejemplos de lagunas del léxico en el vocabulario cotidiano. O sea, como que hay palabras que no existen para denominar algo que quisiera decir. No es tan difícil como parece. ¿Ya? Y eso les va a orientar mucho el capítulo de las relaciones semánticas de la página 117 a la 133 de este libro, ese libro de Gutiérrez. ¿Ya? Ahora, ese libro en sí, esa lectura, insisto, no es una lectura obligatoria, sino que es lectura de consulta, porque si quieren, por ejemplo, saber un poquito más de la relación, no sé, de peronimia o holonimia, ahí pueden echar una mirada más y saber o más de taxonomía, etc. Cualquiera de los temas que vimos hoy día. ¿Ya? Eso, les dejo eso y la próxima clase entonces vamos a retomar desde acá para seguir con la segunda parte de la unidad. Que tengan una buena tarde, entonces, que les vaya muy bien. Igual, profe, que esté bien. Chao. Bien, Chao, chao, profe. chao. Chao, profe, igual Oh, usted. profe, Chao, que esté chao. bien. Igualmente, Chao, chao. profe, nos vemos.